Vamos a ver un tema muy importante. Es uno de los temas eh, que después se puede poner un poco más complejo, pero vamos a arrancar desde lo básico, ¿sí? Y la clase del día de hoy está relacionado con el orden básico de las palabras en inglés, ¿sí? Todos los idiomas tienen un orden para las palabras y en inglés no es la excepción. En algunos otros idiomas es más complejo, en otros más simple, pero en fin, todos tienen un orden. Por eso es que es importante aprender todas las cosas que estamos viendo en estas clases, ¿sí? Para poder eh, entregar un mensaje efectivamente, tenemos que asegurarnos que respeten ese orden, ¿sí? Así que hay que estudiar mucha gramática, o la básica por lo menos, para poder arrancar con todo esto. Así que bueno, en el idioma inglés hay 4 tipos de oraciones, ¿sí? Unas son las oraciones declarativas, las exclamativas, imperativas y las interrogativas. De esas 4 tipos de oraciones, las oraciones declarativas son las que más se usan. ¿Alguien sabe en español qué es lo que es una oración declarativa o cuál es la función de una oración declarativa en español? ¿Ninguna idea? Sería decir cómo es algo, pero sin duda. Por Ujú. ejemplo, este auto es rojo. Sí, el ejemplo está muy perfecto. Un poquito hay que pulir la definición. ¿Sí? En inglés, ¿sí? En la gramática inglesa, una oración declarativa es una oración que hace una declaración. ¿Sí? Oración declarativa hace una declaración. O sea, ese tipo de declaración sería eh, aportar un hecho, nos ofrece una explicación, ¿sí? O transmite una información, ¿sí? Eh, como les dije, es la más típica y la más común de las oraciones en inglés y se escribe por lo general en el presente, ¿sí? En tiempo presente. Y generalmente termina con un punto, ¿sí? Así como dijo Máximo con su ejemplo, ¿sí? En ese caso está aportando una información, ¿sí? O transmitiendo una información. Bueno, hoy vamos a ver un poquito el orden que tienen que tener estas oraciones. Nos vamos a enfocar en las declarativas. Así que voy a comenzar a compartirles mi pantalla. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos. La clase de hoy es corta, pero es muy importante. Ok, voy a comenzar a compartir entonces mi pantalla. Y ahí tenemos. Basic Word Order. Orden básico de las palabras. Basic Word Order. ¿Quién quiere comenzar a leer esto? ¿Alguien quiere leer? Can I start? Ya. Word order refers to the conversational arrangement of words in a phrase, clause, or sentence. Compared with many other languages, word orders in English is fairly rigid. In particular,
the order of the subject, verb, and object is relatively flexible. How do you pronounce relatively? Relatively inflexible. And okay, and it's conventional. Okay. Word order refers to the conventional arrangement of words in a phrase, clause, or sentence. Compared with many other languages, word order in English is fairly rigid. In particular, the order of subject, verb, and object is relatively inflexible. Okay. Someone was unmuted. Don't forget to unmute yourself only in case you want to read, okay? Entonces, el orden de las palabras, ¿sí?, se refiere al arreglo convencional de las palabras en una frase. Clause es una cláusula, ¿sí? Y una sentence es una oración. En una frase, una cláusula o una oración. Comparado con otros lenguajes, con muchos otros lenguajes, el orden de las palabras en inglés es bastante rígido, ¿sí? En particular, el orden del sujeto, verbo y el objeto son relativamente inflexibles, ¿sí? Así que esto es una de las causas de malos entendidos, ¿sí? Al ser el inglés en este caso el lenguaje que se está aprendiendo, ¿sí?, ya sea que su lengua materna sea el español o el portugués, ¿sí?, porque hay gente de Brasil que viene a nuestro server también. Muchas veces se llevan costumbres, formas, estructuras del lenguaje materno al lenguaje que se está aprendiendo, ¿sí? El lenguaje al que se está aprendiendo, siempre recuerden, se le llama target language. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ver hoy una estructura básica mínima, ¿sí? Después se puede poner un poco más complejo. The basic word order in English would be subject, verb, object, place, time. Subject es lo que era el sujeto. Un ejemplo en español. El perro. ¿Y qué otra cosa puede reemplazar a ese sujeto? Un pronombre. Sí, un pronombre. Por ejemplo, él. Sí. En español ese es el sujeto tácito, ¿verdad? No. Sí, Pronombre es pronombre. Sí, sí. Pero básicamente, vuelvan a rever esto, ¿sí? Podemos usar simplemente para formar una oración, un sujeto, decir, como dijo Máximo, la casa es grande, ¿sí? O podemos decir, él come. ¿Él quién? ¿Sí? Puede ser él, mi primo, puede ser mi vecino, puede ser el dueño del restaurante o lo que sea, ¿ok? Reemplazamos todo eso, en vez de decir mi primo, podemos decir él come,
¿sí? Reemplazamos por el pronombre. Básicamente esto. Entonces recuerden, sujeto, verbo, objeto, lugar, tiempo. Vamos a enfocarnos un poquito sobre sujeto y verbo. Subject and verb. Subject plus verb. Who wants to read this one? ¿Quién va a leer este? I, Yes. Go ahead, please. in English, we normally need to include the subject in a sentence. The subject goes before the verb. We speak, she's calling. We use it or they as subject to talk about something that we mentioned before. I like your laptop. It's cute. Did you solve the issues? They are annoying. Not did you solve the issues? Are annoying. Yes. Thank you. En este slide, al final, bueno, hay que tachar, ¿no? Eso que dice not did you solve the issues are annoying. Eso tendría que ir tachado, ¿ok? En inglés dice normalmente necesitamos incluir el sujeto en una oración. ¿Sí? Necesitamos incluirlo en la oración. ¿Sí? Porque si usamos, por ejemplo, solo un verbo y decimos run, eat, no dice mucha información, ¿ok? Entonces el sujeto tiene que ir antes del verbo. Si usamos, por ejemplo, speak, vamos a usar un pronombre, en este caso, we. ¿Ok? Podemos decir Sarah. Sarah speaks. ¿Sí? Usamos el nombre, estamos refiriéndonos a una persona en particular. El sujeto sería Sarah speaks. The team leader speaks. Por ejemplo. O talks. ¿Ok? Esa sería la manera. Siempre va el sujeto primero y después el verbo. ¿Sí? El verbo conjugado con su tiempo respectivo. El siguiente ejemplo es she's coding. She's coding. Ella está escribiendo código. We use it or they as subject to talk about something that we mentioned before. Vamos a usar it or they como sujeto para hablar de algo que ha sido mencionado anteriormente. O sea, it or they va a reemplazar al sujeto del cual estábamos hablando anteriormente. Si yo dije, por ejemplo, Sarah eats an apple. She likes to eat. ¿Ok? Estamos diciendo Sarah eats an apple. Sarah come una manzana. She likes to eat. A ella le gusta comer. ¿Sí? Pero cuando queremos reemplazar el sujeto, por ejemplo, acá cuando vemos en este caso que dice I like your laptop. It is cute. Or it's cute. I like your laptop. It's cute. ¿A quién hace referencia el it? Laptop. Exactamente, ¿sí? Si yo digo, pues no es lo mismo que decir Sarah likes, o Sarah is eating, or Sarah, or she likes apples. Porque el she se refiere a Sarah. Si yo quisiera usar esta regla, Sarah is eating, or
She is eating an apple. ¿Cómo reemplazaría usando it or they? Diría it's tasty. ¿Ok? Porque me referiría a la manzana, no a Sarah. ¿Ok? I like your laptop, it's cute. Did you solve the issues? They are annoying. ¿Resolviste los errores o los problemas? Son molestos. Ese they, en este caso, también se va a referir a issues, a the issues. Como es plural, usamos they. En el caso anterior, laptop es singular, entonces lo reemplazamos por it. Did you solve the issues? They are annoying. No podemos decir are annoying. En español se suele decir así, ¿no? ¿Resolviste los problemas? Son molestos. ¿Sí? En inglés no se puede decir. Necesitamos sí o sí poner el sujeto. Por ejemplo, también refiriéndonos al caso de la laptop. ¿Sí? Me gusta tu laptop. En español decimos es linda. ¿Sí? No decimos ella es linda. En inglés necesitamos poner it. It is cute. Eso no se olviden siempre. It and they para reemplazar el sujeto. Cuando hablamos de algo que ya mencionamos anteriormente. Next. Who wants to read this one? ¿Quién va a leer esto? Hello, I can read it. Yeah, go ahead, please. Okay, perfect. We don't include the subject in imperative sentences. Sit down, please. Call me soon. We can put an adverb of frequency between the subject and the verb, but adverbs of frequency go after the verb when the verb is be. We often have lunch, at the office, but you are always late. Thank you very much. Yeah, my pleasure. Entonces, we don't include the subject in imperative sentences. ¿Sí? Tenemos oraciones imperativas, que hablamos de esto. Las imperativas son ¿cuáles en español? ¿Cuáles son oraciones imperativas? ¿Se acuerdan en español? Órdenes, ¿no? Exactamente, las que están dando una orden. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo, varios ejemplos en realidad. Sit down, please. Pero fíjense en que el imperativo sit down, please, puede ser hacia una persona dirigido o a varias personas. Y pueden ser siéntate, por favor, o siéntense, por favor, en español. Va a depender del contexto, cómo lo traducimos. O siéntate. O en español de Argentina se dice sentate. ¿Ok? Next. Call me soon. Call me soon también. Puede ser llámame pronto. Llámame pronto es en toda Latinoamérica. En español de Argentina sería llámame pronto. Okay. We can put an adverb of frequency between the subject and the verb.
Y podemos poner un adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo. But adverbs of frequency go after the verb when the verb is be. Pero esos adverbios de frecuencia van a ir después del verbo cuando el verbo sea ser. ¿Sí? Ser o estar. Cuando usemos to be, vamos a necesitar ponerlo después del verbo. Si no, va antes. Así que a prestar atención a esa estructura, y acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? We often have lunch at the office. El verbo es have, el sujeto es we, y ahí está el adverbio, perdón, de frecuencia, often, que es a menudo. We often have lunch at the office. En español sería a menudo almorzamos en la oficina. Y cuando usamos el verbo to be, que acá está conjugado, porque dice you are always late. No podemos decir you always are late. ¿Ok? Sería incorrecto decir you always are late. ¿Ok? Presten atención a eso. Verb plus object. ¿Quién va a leer esto? Is there any volunteer there? If not, I can read it again. Yeah, sure, go ahead. All right, perfect. Okay. When there is an object in the sentence, we need to put it after the verb. Verb and object are together. I like pasta very much. Not. I like very much pasta. That sounds weird. Right. She plays RPGs every day. Not. She plays every day RPGs. Thank you very much. Entonces, when there's an object in the sentence, we need to put it after the verb. Verb and object are together. Cuando tenemos, dice, un objeto en la oración, necesitamos ponerlo después del verbo. Verbo y objeto van juntos. Por ejemplo, acá tenemos el objeto pasta. I like pasta. Yes. I like pasta very much. No podemos decir I like very much y al último poner pasta. ¿Ok? And she plays RPGs every day. What are RPGs? Does anybody know what RPGs are? No, I don't have idea. Yeah, role-playing games. Oh, nice. Those are Edu, RPGs. Edu, it's correct. It said, I like the pasta. No. Recordemos que ese también es uno de los errores que vimos en otros capítulos anteriores, en otras clases, que muchas veces en inglés la traducción es distinta a la del español, ¿sí? En algunos casos se agregan palabras y en otros casos se sacan palabras. Por ejemplo, vamos a volver un poquito para atrás. Cuando vimos... Ok, acá, have lunch. Have lunch
en inglés quiere decir almorzar. ¿Sí? En español es una sola palabra, almorzar. ¿Y cómo digo desayunar? Breakfast. En inglés. Breakfast, breakfast es el desayuno, ¿sí? Pero si yo quiero decir desayunar, ¿cuál sería el verbo? Fast. Breakfast. Have breakfast. ¿Ok? Si yo quiero decir yo desayuno, y digo I have breakfast. Y si quiero decir yo desayuné, ¿cómo digo? I had breakfast yesterday, por ejemplo. ¿Ok? Y fíjense en que usamos have, que quiere decir tomar, y en este caso lunch, almuerzo, y para breakfast también lo usamos have breakfast, es tomar el desayuno. En español es una sola palabra, desayunar. Have lunch es almorzar. Y cenar en español es una sola palabra y en inglés es have dinner. ¿Ok? Es también como take a shower. Cuando decimos take a shower, ¿qué es take a shower en español? Bañarse. Sí, bañarse, ducharse. ¿Sí? Y son tres palabras en inglés. Take a shower. ¿Sí? Literalmente quiere decir tomar una lluvia, ¿sí? Una ducha. ¿Sí? Tomar una ducha. En español se traduce como una sola palabra. Entonces eso siempre tienen que prestar atención. En algunos casos se pierden. Y en algunos casos también, cuando decimos en la traducción de esto, I like pasta. I like pasta very much. ¿Qué quiere decir esto? Me gusta la pasta muchísimo o mucho. Demasiado. ¿Sí? I like pasta. Me gusta la pasta. En español se le agrega el la. Cuando queramos traducir y decir me gusta la pasta, tenemos que acordarnos que en inglés no va el artículo. ¿Sí? Entonces, no se dice I like the pasta. Se dice I like pasta. Pequeños detalles que se van aprendiendo, ¿sí? Con el uso y la práctica. Pero siempre presten atención. Y formen ejemplos. Armen otros ejemplos con estos pequeños ejemplos que vamos mostrando. Armen los suyos propios. ¿Sí? De algo que a ustedes les interese, de algo que ustedes puedan contar sobre ustedes. ¿Ok? Siguiente, entonces dice, she plays RPGs every day. RPGs are role-playing games. Role-playing game, RPG, role-playing game. Y el plural es RPGs, role-playing games. She plays RPGs every day. Juega no sé cómo se llaman en español estos juegos, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llaman? Juegos de multirol. Son los juegos en los que uno... Sí, juegos de rol. ¿Juegos de rol se dice? No, al menos yo sí los conozco en español. Juegos de rol, sí. Juegos de rol, ok.
Miren, también otra vez, se dicen juegos de rol. Y en inglés se dice role playing, es la interpretación de un rol, y games, juegos. Juegos de interpretación de roles. Es otra traducción. ¿Sí? En español simplemente se conoce como juegos de rol. ¿Sí? Juegos de rol todos los días. Y miren que every quiere decir cada, ¿sí? Pero everyday quiere decir todos los días. ¿Cuál sería la diferencia si yo digo, sacando esto de contexto, si digo everyday and all day? ¿Cuál es la diferencia? Todo el día. Y todos los Yes. días. Everyday sería cada día, todos los días. ¿Sí? Lunes, martes, miércoles. ¿Sí? And all day, le podríamos agregar all day long. Es todo el día. Sería a lo largo de la jornada, ¿no? De lo que dura un día. Así que bueno, eso también anótenlo y busquen un poquito más de info sobre eso. Place, class, time. Lugar y tiempo. We normally say where and when something happens in this order. ¿Sí? Siempre recuerden esto. Where, when. Cuando estén hablando en inglés, van a decir dónde y luego el lugar. Perdón. Dónde y luego luego cuándo. ¿Dónde y cuándo? She arrives at the hospital in the morning. ¿Qué quiere decir eso? She arrives at the hospital in the morning. Ella llegó al hospital en la mañana. Ella llega. Oh. Arrives. Tramposa, ¿no? La oración. ¿Sí? She arrives. She arrives. Ella llega al hospital por la mañana o en la mañana. En español podemos decir ella llega al hospital o ella llega en la mañana al hospital. Sí. Sí, tendría el mismo sentido en este caso por lo menos. ¿Sí? Ella llega en la mañana al hospital. Entiende la idea. En inglés no. Si decimos el orden cambiado, la persona no va a entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Por eso ahí está tachado, dice note. ¿Sí? She arrives in the morning at the hospital. ¿Es incorrecto? No se va a entender. ¿Sí? She arrives at the hospital in the morning. Primero el lugar y después cuándo. ¿Dónde y cuándo? Siguiente oración. Would you be in the office at 3 p.m.? Will you be in the office at 3 p.m.? ¿Sí? ¿Vas a estar en la oficina a las 3 p.m.? No decimos will you be at 3 p.m. in the office. Y sería un error eso.
Y fíjense que en español podemos decir, por ejemplo, a las 3 de la tarde, ¿sí? O a las 3, ¿vas a estar en la oficina? ¿Se puede decir así en español o no? Sí. ¿Sí? Tiene perfecto sentido. En inglés no. ¿Sí? Si decimos at 3 p.m., would you be in the office? Es como que se desordenó todo. ¿Sí? Tienen que seguir esta estructura. Where and when. Primero el lugar y después cuándo. Acá esto es importante, ya como para cerrar. The order of words in an English sentence is very important. A change in word order often results in a change of meaning. Many other languages use inflection, a change in the form of words, to show how the parts of a sentence function. English has very few inflections, so the place that a word occupies in a sentence, its syntax is the most important feature. El orden de las palabras en inglés, en una oración en inglés es muy importante. ¿Sí? El cambio en el orden de las palabras muy a menudo resulta en cambio del sentido de lo que estamos diciendo, ¿sí? Con suerte, ¿ok? En algunos otros casos va a llevar, al malentendido o a que no se entienda directamente. Otros lenguajes, ¿sí? La mayoría de otros lenguajes usan la inflexión. Ejemplos de idiomas que usan inflexión: el español, el alemán, bueno, y otros más. Por ejemplo, como cuando arrancamos el principio de la clase, que decíamos run. Si yo digo run, ¿qué es lo que estoy diciendo? En español, ¿cuál sería la traducción de run? Correr. Corrí. Sí. To run sería correr. Pero si yo digo solo run, necesita, ¿no? De un Sí. pronombre. I run. Jeremy runs. We run. They run. Para tener una idea de quién estamos hablando. En español no sucede eso, por ejemplo. ¿Sí? Un lenguaje que usa inflexiones, como cuando digo pienso. ¿De quién estoy hablando cuando digo pienso? Yo. Yo, exactamente. Si digo entienden, ¿quiénes entienden? Ellos. Ellos o ellas. ¿Sí? O ellos. Ellos. Pero se da, exactamente, como se dice ahora también, ellas. ¿Sí? Se da como una idea a partir de las palabras que que usan la inflexión. En inglés necesitamos más contexto, ¿sí? Por eso es que es tan importante el orden. Y bueno, el año pasado también vimos el orden de los adjetivos, ¿sí? Que es bastante complejo y que no se escucha. Es fácil reconocer a alguien cuando no es nativo porque no usan casi adjetivos. Eso es muy común, ¿ok? Y se aprende con la práctica, básicamente. Así que aprender todo esto, dice, el lugar que ocupa una palabra en la oración, ¿sí? Es lo que le va a dar sentido a todo esto. La sintaxis, su sintaxis, es
la funcionalidad o la característica más importante. ¿Sí? Así que por eso es que estamos arrancando este año con bastante en las clases de lo que es gramática y sintaxis, para poder identificar, ¿no?, las palabras y poder ubicarlas en el orden correcto. ¿Ok? Y aparte también para identificarlas en español primero y cómo funcionan en el español. ¿Ok? Y bueno, así llegamos al final. Thank you very much for being here. ¿Ok? Gracias por estar aquí. Y bueno, sigan nuestras actividades. Mañana tenemos el workshop. Vamos a estar hablando sobre Java. Vamos a ver vocabulario. Vamos a ver algo de la documentación seguramente. Vamos a ver algún contenido sobre Java. Sigan también nuestra actividad en Instagram y esta clase va a quedar grabada para subirse luego a YouTube para que la puedan volver a ver nuevamente. ¿Sí? Espero que les haya interesado y que les sea útil. Yeah, thank Voy you a very dejar de much for compartir your mi time. pantalla. Thank you for being here once again.